Dios les bendiga, hermanos. Aquí seguimos en el estudio bíblico. Ahora estamos en el capítulo 4 de Mateo. Esperamos que sea de bendición para usted, que usted vaya siguiendo esto con su palabra, que usted la vaya leyendo su Biblia y pueda ir captando o viendo las notas o los comentarios que hacemos alusivos a cada pasaje bíblico según el Señor nos indique. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 4, dice tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que quiero que comprendan en este versículo es que Jesús no se movía bajo su propia voluntad. Él tenía su voluntad siempre sometida a la voluntad del Padre. El cristiano por naturaleza tiene dos voluntades. Una es su voluntad propia y otra es la voluntad de Dios. Y usted cada día decide o hace lo que a usted le parece o hace lo que a Dios le parece. Por eso Jesús dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, porque nosotros como seres humanos tenemos una voluntad, pero Dios espera que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Entonces Jesús nos da el ejemplo acá. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos que Jesús dice que tuvo hambre. Y el enemigo siempre va a buscar un momento de debilidad en la persona para que la persona caiga. Y le dice al Señor acá, si usted es hijo de Dios, haga que esas piedras se conviertan en pan. Satanás simplemente estaba haciendo que Jesús actuara en contra de la voluntad de Dios o que su voluntad fuese separada de Dios en ese momento. Y así es lo que el enemigo hace con cada persona a veces. Trata de que usted no siga la línea de lo que Dios le dice que haga, sino que usted haga su propia voluntad. Voy a darle un ejemplo muy sencillo. En el huerto de Edén, cuando el Señor Dios Todopoderoso le dice a Adán, no comerás del árbol, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. La voluntad de Dios era que el hombre no comiese, pero Adán quiso hacer su propia voluntad. Y vemos las circunstancias. Y aquí Satanás le dice al Señor que si es hijo de Dios, que haga que esas piedras se conviertan en pan. Él tenía el poder para hacerlo. Mas el Padre no le había dicho que hiciera esto, entonces él no lo hizo, porque él no venía a hacer la voluntad suya, sino la de su Padre. Entonces en el versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy importante que usted lo comprenda. Usted no solo vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, quiero que sepa que su vida depende totalmente de lo que Dios dice, no de lo que dicen las circunstancias. No importa si usted tiene una enfermedad, si usted está pasando un momento difícil, no importa lo que el mundo o el diablo le diga. El hombre puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra y la voluntad de Dios también está expresada en su palabra. Por eso es tan importante que usted aprenda de ella, que usted coma la palabra de Dios, porque no solo de pan vive usted, sino de la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás estaba tentando al Señor y que él quería que le probara que él era el hijo de Dios. Y le dice, échate abajo. Satanás quería que Jesús actuase en ese momento separado del Padre otra vez. Pero la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero que comprendas esto, es algo muy importante. No porque algo está escrito en la palabra de Dios, si usted no tiene la dirección de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Bueno, aquí Satanás le dice al Señor, échate abajo porque escrito está, sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Es cierto, eso era lo que decía la palabra. Pero la palabra no podía tener la contradicción de tentar al Señor. ¿Y cuántas veces la gente tienta al Señor con su vida, haciendo actividades diarias que ponen en riesgo su propia vida? Es algo que es peligroso.
Por ejemplo, personas que andan en una motocicleta a alta velocidad, a contravía, como sea. Todas estas cosas es tentar contra su vida. Gente que se va y se tira en esos de los puentes y brincan y arriesgan su vida. Pero en la palabra del Señor dice que usted no puede atentar contra su vida. Alguien dirá que es extremismo, pero aquí el Señor Jesucristo no se tiró del pináculo. Porque aunque Él era el Hijo de Dios, si Él se hubiese tirado, hubiese quedado desacreditado para ser el Cordero Pascual perfecto, que cumplió la voluntad de Dios perfecta. Y le dijo en el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces vemos la tercera vez, dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escucha esta tentación que fue la más difícil de las tres. ¿Por qué fue la más difícil? Le voy a explicar por qué. Porque Jesús venía a través del amor y de su sacrificio a ganar al mundo. Pero aquí Satanás le dice, usted no tiene que ir a morir en la cruz, usted no tiene que hacer nada, solo adóreme y yo se lo voy a dar a usted. Todo eso que usted viene a ganar, yo se lo voy a regalar. Pero usted tiene que adorarme. ¿Y cuánta gente ha hecho esto y rinde su vida a Satanás y hace pactos diabólicos para que Satanás les dé dinero, les dé riqueza, les dé una cosa y les dé otra? Pero sabe, un día le dije a alguien que Dios bendice y que su bendición no añade tristeza. Pero uno a veces piensa que Satanás también bendice, pero no es cierto. Satanás nunca podrá bendecirle a usted. Él podrá darle la riqueza, pero no quiere decir que es una bendición, porque esa riqueza más bien le destruirá su vida, destruirá su familia y traerá angustia a su corazón. Entonces no existe la posibilidad de que Satanás bendiga a alguien, pues él no tiene la capacidad de bendecir, sino solo Dios. Entonces Satanás le dice, si postrado me adorares. ¿Y cuánta gente hoy en día está así? Adorando a Satanás, porque quiere recibir algo. Pero la palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces quiero que usted comprenda, podríamos hablar mucho más sobre este tema, pero quiero que comprenda que Satanás en la tentación básicamente quiso que Jesús actuara separado de la voluntad del Padre, y Él siempre va a querer que usted actúe fuera de la voluntad de Dios. Por eso quiero que comprenda que en su vida existen dos voluntades. Existe la voluntad de Dios y la voluntad suya propia. Y usted tiene que aprender a rendir su voluntad a Dios. Por eso Jesús, cuando está en el Getsemaní y ora, y Él sabía lo que le venía, dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús, como hombre, Él sabía lo que le venía y sabía cuán difícil iba a ser ese sacrificio por usted y por mí. Pero su voluntad como hombre en ese momento estaba flaqueando. Y Él decía, Padre, para ti son posibles todas las cosas, y si es posible, aparta esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ahí el Padre le dijo, no, esta es mi voluntad. Y Él rindió la voluntad de Él a la voluntad del Padre y se ofreció a sí mismo en sacrificio por usted y por mí. Vamos a leer el verso 12 para terminar el capítulo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí eran tierras de dos de las tribus de Israel. Porque Israel tuvo 12 tribus, 12 hijos, los 12 patriarcas de Israel. Quiero que comprenda que Israel como nación no es una invención del hombre, sino que Dios, mucho tiempo atrás, Él en su plan, a través de su palabra, establece la nación de Israel
como un pueblo mediante el cual él iba a utilizar para poderle traer a usted y a mí la palabra escrita, el cual sería nuestro manual que nos llevaría a Cristo. En otras palabras, el pueblo de Israel no nació en el corazón de un hombre ni en el pensamiento de un hombre, sino que en el pensamiento de Dios estableció una nación, la cual le puso Israel, la cual nos contaría una historia desde el Génesis, todo cómo se hizo esta nación y cuál era el propósito, de dónde vendría el Cristo, de dónde vendría el Mesías y de dónde el Evangelio viajaría a todas las naciones. Entonces dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En otras palabras, ya estaba escrito por el profeta Isaías que el Mesías iba a estar ahí, y por eso Jesús inicia ahí su ministerio y dice, luz resplandeció en ese lugar. Estaba hablando de Jesús que vendría y iniciaría ahí su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quería decir él con esto? Bueno, cuando el hombre en el huerto de Edén falla contra Dios y dice que Dios lo echó de Getsemaní y puso un querubín ahí y el hombre no podría venir a estar cerca de Dios, pero ahora Dios ya estaba cerca del hombre a través de Jesús y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y hacía mucha gente que Dios las llama y les dice, vengan en pos de mí, pero ellos no quieren dejar su vida. Ellos quieren seguir en lo que están. Pero usted tiene una decisión que tomar, o sigue al Señor o sigue en lo que usted está. Verso 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Y ellos dejando que remendaban sus redes, y él los llamó a Jacobo y a Juan. Yo he dado unos mensajes bíblicos, por ejemplo, que habla sobre Pedro, si era el primer papa, si era el líder de la iglesia, y ahí explico un poco más a fondo por qué, cómo Dios llama a sus discípulos y por qué había una especial énfasis en Pedro, en Jacobo y Juan, que son estos que el Señor está llamando. Pero bueno, dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces quiero que entienda que Jesús en su ministerio enseñaba la palabra y hacía señales y prodigios. En otras palabras, él era una fuente de Dios, de bendición, de sanidad para la nación. Y recorrió Judea, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y los atormentados por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, y los sanó. Entonces quiero que comprenda que el Señor Jesucristo puede sanarle a usted, que Él es su sanidad, que Él es a quien Dios puso para que usted reciba sanidad por su nombre. No que invoque el nombre de alguien, o que haga esto, o que haga aquello, o que camine a pie hasta tal lugar, o que rece tal rezo. No.
Jesús es su propiciación. Dice que por su llaga fui sano. Entonces cuando usted recibe al Señor Jesucristo y cree en Él es su sanidad, porque dice que Él es Jehová Rafa, mi sanador. Entonces usted tiene que entender que Dios quiere sanar su vida, primero su alma, pero también tiene el poder para sanar su cuerpo físico de cualquier enfermedad, siempre y cuando usted rinda su voluntad a Él y diga y crea que Él es el Hijo de Dios y usted le reconozca, y Él va a hacer una obra en su vida. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces a Jesús le seguía mucha gente, porque Él era una fuente de bendición para todos. Bueno, hasta acá este capítulo. Espero que nos veamos en un próximo video. Siga las enseñanzas. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo programa, en un próximo video. Comparta, siéntase en la libertad a través de sus canales, de lo que usted quiera, de compartir esta información. Bendiciones.